Como saben, el tema va a ser, digamos, la segunda dimensión del eje sobre el que empezamos a trabajar hoy en la mañana. Ahora es el tema de paz externa o paz mundial. Ricardo Becerra va a ser quien nos hará favor de coordinar, de presidir esta mesa, y contamos con la presencia, con el honor de la presencia de la embajadora Olga Pellicer y también con dos de nuestros investigadores del claustro académico del Instituto, el doctor José María Serna de la Garza y el doctor Manuel Becerra. Muchas gracias a los cuatro por su presencia. Sin más, le doy la palabra al licenciado Ricardo Becerra Laguna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en el punto culminante, en la última mesa de este seminario que ha venido a actualizar el pensamiento de Bobbio después de muerto, lo cual confirma que su pensamiento está todavía y muy vivo, ¿no? Creo que los que hemos tenido la oportunidad de seguir las mesas y las conferencias magistrales, pues nos hemos dado cuenta de la pertinencia absoluta que tiene el pensamiento de Norberto Bobbio, todavía hoy, ya transcurrida la primera década del siglo XXI. Pues no voy a repetir ni voy a burocratizar mucho la mesa. Ustedes conocen las reglas y solo me voy a permitir presentar otra vez a la profesora maestra Olga Pellicer, que nos hace el honor de estar hoy para discutir uno de los temas cruciales, quizá culminantes, ¿no?, del pensamiento de Norberto Bobbio, el problema de la paz, a Manuel Becerra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a José María Serna también, que nos hacen el favor de estar hoy con nosotros. A mí me ha tocado pues tratar de colocar algunos temas, si es que sirven, para empezar el debate y para tratar de fijar un poco las reglas de la conversación y del debate que queremos desarrollar hoy. La dinámica, como ustedes han visto, es muy sencilla. Muchos de ustedes ya han estado aquí en otras mesas. El moderador pone algunos temas en la mesa. Hay 3 rondas de debate, una de 10 minutos por cada uno de los comentaristas, otra de 6 minutos y un cierre de 5 minutos por cada uno de nuestros muy distinguidos ponentes. Esa es pues la dinámica y la mecánica de la conversación que vamos a tener, la última mesa de este seminario Democracia, Paz y Derechos, los ejes de un pensamiento ilustrado. Bien, voy a leer algunas cosas muy simples para simplemente encuadrar el debate de nuestros ponentes el día de hoy. Bueno, este es un esfuerzo por organizar un debate mediante 3 lugares comunes, una definición categórica y una idea muy nerviosa, pero de todos modos que gravita ya fuertemente en el mundo moderno. La paz civil, la paz entre estados y naciones, la paz en las relaciones internacionales, la paz mediante sanciones organizadas y sanciones difusas del derecho internacional, es un tema final, probablemente de culminación en la estructura del pensamiento de Norberto Bobbio. De hecho, su gorda teoría general de la política, cuidada y editada gracias al meticuloso oficio del doctor Bovero, antes de la recapitulación y síntesis termina con un apartado de 70 páginas con el nombre de Derechos y Paz. Y el clásico Futuro de la Democracia fue debidamente complementado y redondeado en 1991 mediante el capítulo Democracia y Sistema Internacional. Bobbio dijo: al final, la estructura teórica que se expuso aquí, después de ese gordo libro, puede entenderse como un esfuerzo para que la paz no sea entendida como objeto de sermones y prédicas morales. Sabido es que en la sustancia genética de la propuesta del italiano, los valores eminentemente políticos presiden la construcción del cuerpo doctrinal. Con ellos, edifica una lógica general de los derechos para luego concebir a la democracia como el único manto
capaz de cobijarlos, incubarlos y reproducirlos, para que finalmente, en base a esos valores, convertidos en derechos, protegidos por la democracia, resulte indispensable la expulsión de la violencia interna y un necesario entorno de convivencia y paz exterior, único ecosistema que posibilita, dice Bobbio, la garantía de tutela de derechos del hombre. Llegamos así al segundo lugar común. Por lo expuesto, el pensamiento de Bobbio es uno de los edificios lógicos más coherentes del siglo XX, justo porque entreteje desde lo básico valores históricos esenciales y los proyecta consistentemente hacia una argumentación general de las relaciones internacionales. En ese sentido, tal y como dice el historiador inglés Tony Judt, Bobbio, cito, más que un refrito del programa de Kant, es uno de los primeros sistemas valorales y jurídicos de la democracia en la globalización. Buena definición, creo yo. Y el tercer lugar común, la amplitud de su programa, de Bobbio, lo llevó a construir toda una filosofía de la guerra, no tanto un pacifismo como una argumentación contra la guerra por el lado de las razones prácticas, en un sentido triple. Uno, en contra de la idea de la necesidad de la guerra, pues allí donde hay condiciones para lucha democrática, no hay necesidad de guerra, y la tarea democrática es precisamente crear tales condiciones. Dos, luego un llamamiento de la época. La bomba nuclear situó el problema de la guerra en un nivel que ningún teórico, hasta Hiroshima, había pensado. No queda lugar para justificación alguna de la guerra, porque se ha convertido en un mal absoluto, en la posibilidad de la destrucción absoluta. Por eso, el problema de la paz parte de la objeción de conciencia, tajante y total, hacia la carrera atómica y su bíblica conflagración terminal. Y tres, finalmente, con esto cierra su argumentación, la guerra es el caldo de la destrucción de los derechos, especialmente de los derechos esenciales, incluso más allá de las batallas. Por eso, la obligación de las democracias de producir y reproducir incesantemente ambientes de paz, como dice Bobbio. Esta argumentación de la guerra y la paz sitúan al italiano en un territorio nuevo de la filosofía política, y es ahí donde aparece una definición, o la definición categórica. La catástrofe humana que representó el siglo XX, el inmenso matadero que hubiera dejado boquiabierto hasta Hegel, la edad en la que las ideas sirvieron de pretexto para la aniquilación a la mayor escala imaginable de la historia, obligan a una inversión categórica de los términos del pensamiento político. En política, deben ser los medios quienes justifiquen el fin, y no al revés. Idea vertebral que lo conecta con la tradición inaugurada por los mejores y más lúcidos socialistas de la centuria pasada, como Albert Camus y George Orwell. Los medios distinguen más nítidamente a un Estado, a una organización o a un partido que sus objetivos proclamados, porque son los instrumentos tangibles del presente, mientras que los propósitos residen en un remoto futuro. Por eso, dice Bobbio, la paz es el programa, las vías pacíficas la condición de principio. Con este nuevo imperativo categórico ha de enfrentarse la época, pues luego del derrumbe comunista, de la Guerra Fría y su angustiosa pax atómica, el nuevo pasaje histórico global no parece mucho mejor ni más previsible y sí quizá más peligroso. Esta fase de alta inseguridad no comenzó el 11 de septiembre, aunque allí expresó su dimensión monstruosa y a ratos incomprensible. Bobbio y otros grandes autores ilustrados como Eric Hobsbawm o Magnus Enzensberger proponen como mojonera histórica el colapso de la Unión Soviética. A partir de ese momento, dicen, se desbarata una ancla política global que había servido para la contención de guerras entre estados, grupos o etnias. Si alguno de estos
desataba una confrontación, inmediatamente las superpotencias le harían parte de su ajedrez global. Este mecanismo no evitó las guerras, por supuesto, pero siempre las circunscribió en sus ámbitos regionales y las asimiló dentro de un sistema de negociación global. De hecho, durante todo el siglo XX, casi cualquier guerra civil o entre estados fue rápidamente instrumentalizada, usada por las potencias extranjeras para sus fines geoestratégicos. Pues bien, esta condición dejó de existir en 1991 y de esa manera todos los demonios regionales, religiosos, nacionales, étnicos y privados, inhibidos durante décadas, fueron desatados a sus propias pulsiones y cálculos. Entonces surge una nueva época de la política mundial, una era para la cual no estábamos preparados, dice Enzensberger, ya no en el terreno diplomático, tampoco en el intelectual y ni siquiera en el literario, con excepción tal vez de 2 o 3 delirantes películas de Hollywood. Al final de sus días, en una entrevista con Mauricio Viroli, Bobbio se pregunta, ¿en qué mundo vivimos, pues? ¿Cuáles son los rasgos de esta época? Y respondía en 5 puntos. 1. Queda sobre la Tierra un solo gran poder, el de Estados Unidos. Esa verdad no quiere decir un mundo más seguro. Por una simple razón, apunta Bobbio, ni siquiera el inmenso poderío de los Estados Unidos alcanza para controlar o disuadir la diversidad de la conflictiva global. 2 superpotencias eran insuficientes, una también lo es. 2. Se reactivan los conflictos locales y regionales que habían estado congelados en los años de la Guerra Fría. 3. La línea divisoria entre conflicto nacional y conflicto internacional se evapora. Ya no queda claro cuándo se trata de asuntos internos de los estados o de las regiones y cuándo de un problema internacional. 4. Esto cambia la naturaleza de las guerras. Durante todo el siglo XIX y hasta 1991, hubiera sido imposible ver ejércitos extranjeros atravesando fronteras para resolver el conflicto interno de un estado. En cambio, toda la década de los 90 y también el 2000 arroja abundantes ejemplos de ello. África Central, Yugoslavia, Kosovo, Irak. Ni siquiera está claro si se ha tratado de guerras o no, si fueron guerras civiles, genocidios o crudas y masivas violaciones a los derechos humanos. Y 5. Eso quiere decir más profundamente que la diferencia entre paz y guerra, estado de guerra y estado de paz, también se ha difuminado. No solamente en términos jurídicos, sino en la realidad. La intervención europea en Yugoslavia es un ejemplo, mientras que Irak, con su dictador Hussein, nunca recibió una declaración de guerra de parte de los Estados Unidos o de la OTAN. El mundo se confunde. Las viejas reglas de la guerra y de la paz, que servían, entre otras cosas, para distinguir los conflictos internos de los internacionales, han sido vulneradas y no parece que vayan a ser restauradas en breve plazo. Este es el rasgo más inquietante de la nueva situación. Esta es una cita muy extensa, Diálogo en torno a la República de Bobbio. Así pues, esa nueva época en la que vamos a vivir los próximos años se caracterizará por el tipo de guerras que verá, o mejor, por el tipo de violencia organizada que padecerá. No es que la vieja época fuera mejor, es que la nueva era no se propuso resolver los problemas capitales. ¿Cómo controlar los conflictos? ¿Bajo qué reglas intervenir en un país o en una región? ¿Qué instancia posee la legitimidad política global? Y por tanto, ¿quién va a ejercer la violencia legítima a escala mundial? En el fondo, un viejo y pesimista Bobbio se pregunta cómo vamos a contender la nueva violencia organizada en un mundo que no cesa de producir las condiciones sociales, ideológicas y psicológicas que la multiplican. El italiano todavía tuvo vida para atestiguar el nacimiento de una auténtica doctrina de la intervención, ideada por el círculo cercano del presidente Bush y, aseguro yo, no cantó ninguna aleluya. Porque, dice Bush, es el llamado de nuestra era,
y una demanda concentrada de generaciones, se impone como objetivo supremo promover la libertad en todo el mundo. Cito al presidente Bush: la supervivencia de la libertad en nuestra tierra depende más del éxito de la libertad en otras tierras. Algo altamente chocante para el maestro turinés, conjugador de valores para quien, cito a Bobbio, los valores esenciales nunca pueden darse en forma separada, especialmente el de justicia y libertad. La agenda del mundo ha cambiado. Empujada por el miedo y el terror, por la hegemonía conservadora y la abismal supremacía militar de los Estados Unidos. No solo un país tiene la fuerza para combatir simultáneamente en varios puntos del planeta. Están y se sienten gravemente amenazados y encarnan un objetivo providencial. Este es el cóctel endemoniado que ha cimbrado las reglas y la política mundial. Pero el cambio no está determinado solo por las razones imperiales. En las condiciones políticas y morales de la globalización, también es difícil seguir esgrimiendo autodeterminación y soberanía cuando se violan los derechos humanos de millones. Crece la conciencia mundial a favor de los derechos humanos y, de hecho, se ha multiplicado la necesidad de intervenir mucho antes del 11 de septiembre, provocando cambios en la forma de conducir las relaciones internacionales y el derecho internacional. Y es aquí donde apunto, con un puño muy inseguro, la última idea nerviosa de la que hablaba al principio. Si no mal recuerdo, la cosa comenzó con la ONG francesa Médicos Sin Fronteras, que consideró que los derechos humanos son un valor superior a la soberanía nacional. Estos doctores activistas forjaron el concepto de derecho de intervención en caso de desastres humanitarios, pasándose por encima de las estructuras del derecho internacional tradicional, incluida la ONU. A continuación sobrevinieron numerosas intervenciones militares humanitarias en Somalia, Haití, otra vez en este año, Bosnia, Kosovo, Timor Oriental y Sierra Leona. Por lo general, dichas operaciones fueron llevadas a cabo bajo el mandato del Consejo de Seguridad, con una excepción notable: la OTAN en Kosovo, acción que no había sido sancionada explícitamente por el Consejo de Seguridad, dado el veto de Rusia. La intervención en Kosovo fue notable también en otro sentido. Su legitimación tuvo un carácter totalmente moral, ya que fue una reacción a la campaña de limpieza étnica llevada a cabo por el régimen de Milosevic. Por cierto, la intervención en Kosovo fue un precedente que Colin Powell utilizó para justificar la guerra contra Irak. Así que, nos guste o no, el mundo camina en esa dirección: intervenir más allá de las soberanías nacionales. Insisto, la respuesta a la ambición imperialista, la intervención tipo Irak, no se halla en algún cajón del nacionalismo de antaño, sino en el cómo y en el cuándo. Pues, por apremiante que sea el motivo de una intervención humanitaria, debería situarse siempre bajo el manto de la Carta de Naciones Unidas. Creo que será una discusión mundial inevitable y de primer orden que debe tener al menos 3 coordenadas, anotadas por Michel Walster, Branislav Geremek y recogidas por Timothy Garton-Ash. 1. Intervenir cuando se ha verificado una violación sistemática y masiva a los derechos humanos y para evitar que siga sucediendo. La verificación del horror debe correr a cuenta de las Naciones Unidas. 2. Intervenir a través de organismos internacionales debidamente validados por el derecho internacional. Y 3. Para ello debemos apresurarnos a cambiar la Carta de Naciones Unidas y subrayar que el respeto a los derechos humanos es su auténtico principio fundador. Bien, ya sabemos cómo no se debe intervenir. Como en Irak, de manera unilateral, a base de mentiras, esgrimiendo razones de seguridad nacional. Pero el tema de la intervención humanitaria y que evite la guerra va a seguir allí, flotando en el ambiente internacional necesitado de respuestas. El equilibrio entre guerra y paz en el siglo que arrancamos, creo, no va a depender de mecanismos de negociación y resolución de conflictos, sino de estabilidad doméstica y de la capacidad para evitar enfrentamientos militares. Son las explosiones internas las principales causas de la guerra en los últimos 20 años, y su poder de contaminación
y reproducción del desorden la causa número 1 del riesgo global, cada vez más cercanamente nuclear. Esta mesa y este coloquio, creo, ayudarán a saber si el pensamiento de Bobbio tiene aún la energía para dotarnos al menos de algunas buenas pistas. Esta es la entrada para tratar de provocar una discusión y le damos la palabra a la profesora Olga Pellicer. Gracias, muchísimas gracias por haberme invitado a este coloquio tan importante, tan interesante. Yo tenía 2 reflexiones y voy a empezar por la última porque se vincula más directamente con el final de la presentación de Ricardo, que es este tema de las intervenciones humanitarias. Bueno, el tema, él ya lo señaló, empieza con los Médicos Sin Fronteras, empieza con el malestar tan enorme que producen algunos acontecimientos, tanto durante la Guerra de los Balcanes como en África, principalmente el recuerdo de Ruanda, el genocidio de 800.000 personas en una semana, que dejó muy conmovido al mundo y que mostró la parálisis de las organizaciones internacionales para actuar. Y aquí viene la gran pregunta. Bueno, cuando hay elementos suficientes para afirmar que se aproxima un genocidio, en el caso de Ruanda lo había, se tenía la información incluso sobre armas que habían llevado, había una campaña muy intensa de los Hutus contra los Tutsis, se veía venir y sin embargo las Naciones Unidas se quedó paralizada. Y eso deja una mala conciencia muy grande. ¿Se puede la humanidad contemplar un genocidio y permanecer sin actuar? ¿Y cuándo puede actuar para que no se acuse de estar llevando a cabo una intervención enmascarada? Bueno, el problema desde luego no es sencillo porque hay muchas suspicacias, muchas desconfianzas. Si yo establezco como un principio de derecho internacional la intervención humanitaria, ¿quién va a decidir que efectivamente hay una amenaza de genocidio? ¿Quién va a decidir que se viene una limpieza étnica? ¿Quién va a decidir qué acciones debo tomar? ¿Y quién me dice que esto no está enmascarando las viejas acciones colonialistas e imperialistas? Y esto fue lo que llevó a una reflexión en la que Bobbio desgraciadamente ya no participa, pero que estoy segura de que hubiese hecho algún pronunciamiento sobre el particular, que es la elaboración de un concepto que se conoce como la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger afirma que la soberanía de los estados tiene 2 caras. Una es ejercer esa soberanía, pero esa soberanía supone también una responsabilidad hacia los ciudadanos, hacia los cuales representa el Estado, el soberano. Y esa responsabilidad es la de defender los derechos humanos y la de evitar que puedan ocurrir en un territorio determinado 4 casos muy bien delimitados, que son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y limpieza étnica. Entonces, ante esas 4 situaciones, el Estado los gobiernos tienen la obligación de actuar, y en caso de que no actúen porque forman deliberadamente parte de la agresión o porque no pueden actuar, entonces hay una responsabilidad de la comunidad internacional de actuar. Y eso es lo que se llama la responsabilidad de proteger, que trata de alguna manera de eliminar el sentimiento negativo que provoca la palabra intervención y de sustituirlo por una palabra mucho más positiva, que es responsabilidad. Yo no intervengo, yo tengo una responsabilidad como miembro de la comunidad internacional de actuar ante casos muy bien delimitados. Bueno, esto ha dado lugar a una gran cantidad de debates al interior principalmente de Naciones Unidas. El último tuvo lugar en julio del año pasado, cuando se presentó un proyecto de resolución a la Asamblea General, cuyo objetivo es hacer evolucionar el concepto de responsabilidad de proteger para que se convierta en un principio de derecho internacional al que puede acudir el Consejo de Seguridad en caso de que se presente un caso donde hay la responsabilidad de proteger.
Bueno, muy brevemente, el tema no ha avanzado, no hay un acuerdo sobre la posibilidad de convertir este concepto en un principio de derecho internacional. Hay puntos de vista muy divergentes en torno a este problema. ¿Por qué surge el problema? Bueno, es esencialmente defensivo. Se tienen que colocar una gran cantidad de candados para asegurar que no va a ser utilizado de una manera negativa. Y viene otra vez la gran reacción defensiva hacia posibles intervenciones. Yo entiendo perfectamente los sentimientos que llevan a ser muy defensivo ante esto de responsabilidad de proteger. ¿Cuál es el argumento que se da? Se dice, bueno, la responsabilidad de proteger es algo que los países occidentales avanzados, principalmente Canadá, Australia, Nueva Zelanda, son defensores muy explícitos de este principio. México inicialmente tuvo una reacción defensiva, ahora está colocándose en una posición bastante de aceptación, o al menos de abrir el debate, pero lo que se señala es, bueno, ¿cuáles son los problemas que se tienen en mente cuando se habla de la responsabilidad de proteger? Se tienen en mente problemas que ocurren sobre todo en estados pequeños. Hay la responsabilidad de proteger ante lo que pasa en Ruanda, hay la responsabilidad de proteger ante lo que puede ocurrir en Bosnia, pero hay la responsabilidad de proteger por lo que está ocurriendo en el Tíbet, o hay la responsabilidad de proteger por lo que ocurre en Georgia, o hay la responsabilidad de proteger por Guantánamo, por decir. Y entonces lo que se advierte es que esos casos no están en la memoria, no están en la imaginación. Lo que está en la imaginación son los casos de países más débiles, en donde pueden darse situaciones de violaciones masivas de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que va a dominar en este debate? Va a dominar el temor a los países más poderosos que finalmente son impunes a estos mecanismos internacionales, porque hasta ahora no se ha visto dentro de los organismos defensores de derechos humanos que estos sean utilizados para los casos de violaciones en países poderosos. Luego, la desconfianza es justificada. Ya la pregunta que seguiría es, bueno, ¿y esa desconfianza justificada debe llevar a la parálisis o debemos intentar que estos conceptos sigan evoluciones hacia principios más generales de derecho internacional en el entendido que también deberán aplicarse de una manera más general? Yo creo que la situación internacional está evolucionando hacia una posición de menos impunidad de países más poderosos. ¿En dónde se está viendo esta menor impunidad? Bueno, se está viendo, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, un organismo relativamente reciente de Naciones Unidas, creado para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, a la que se le acusaba de ser muy parcial. Y una de las acusaciones que se hacía a la Comisión de Derechos Humanos, que era la versión anterior del Consejo, es que los casos que llegaban a consideración de la Comisión, uno muy conocido en México, porque ha habido mucha discusión al respecto, es el de Cuba, era el de países pequeños que si además tenían un fuerte diferendo con algunas de las grandes potencias, entonces su caso llegaba a la atención de la Comisión de Derechos Humanos. Pero los casos que ocurrían al interior de Rusia o antes de la Unión Soviética o de China o de los Estados Unidos, esos nunca llegaban ni llegarían. Bueno, ahora esto de los casos nacionales, así se llamaba este rubro de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, ahora ya no se tratan de esa manera, sino que hay un proceso que obliga al monitoreo universal de la situación de los derechos humanos en los diversos estados. Es decir, no sé si es por orden alfabético o geográfico, la verdad no lo sé, pero el Consejo tiene la tarea de supervisar anualmente 10 estados o 15, y esto va a ser
sucesivamente, de manera que no haya un solo caso en el que no se haga un monitoreo de situación de derechos humanos. Por lo tanto, de alguna manera ya se está eludiendo, se está evitando la acusación de que esto de la defensa de los derechos humanos solo aplica y solo se ejerce cuando se trata de países pequeños. Entonces creo que el mundo está evolucionando hacia allá, pero todavía no tanto como para que la responsabilidad de proteger se acepte como un principio de derecho internacional. El debate está todavía muy paralizado, el consenso está todavía muy lejano, y a mí me hubiera encantado saber, si la vida permitiese la eternidad, cuál hubiese sido la opinión de Bobbio sobre la responsabilidad de proteger en esta versión que se está intentando construir a través de muchos informes y muchos trabajos dentro de Naciones Unidas. Hasta ahí lo dejo. Le pedimos entonces a José María Serna de la Garza, por favor. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Yo voy a iniciar mi reflexión tomando un punto de tu propio texto, que es el relativo a lo que llamas la evaporación de la línea divisoria entre lo nacional y lo internacional. Y mi reflexión inicia planteándome una pregunta. ¿Qué hace un constitucionalista en una mesa sobre paz exterior? Yo no soy internacionalista, no soy experto en derecho internacional, soy estudioso del derecho constitucional mexicano. ¿Qué hago aquí? Cuando me invitaron Lorenzo y Pedro a participar aquí, me enseñaron el esquema de este homenaje académico. Me puse a reflexionar un poco si cabía o no dentro de la mesa que originalmente me habían invitado, que era la mesa de paz interior, y yo les pedí que por favor me dieran la oportunidad de estar en esta mesa, la de paz exterior. Y lo que pasa es que desde hace algún tiempo he venido trabajando un proyecto de investigación con el tema de el impacto de la globalización en el derecho constitucional. Y eso me ha obligado a entrar en una serie de debates en donde se estudia la relación entre lo internacional y lo nacional, desde una perspectiva constitucional. Y efectivamente, a lo largo de esos debates, como trataré de ilustrar en los minutos que me quedan, en esos debates se puede ver cómo efectivamente se está borrando en muchos aspectos esa línea entre lo nacional y lo internacional. Se está evaporando, como dice Ricardo. Y si se está evaporando, pues entonces un constitucionalista puede entrar perfectamente en una mesa de paz exterior y un internacionalista puede caber perfectamente en una mesa de paz interior. No voy a discutir aquí lo que es la globalización. La globalización es un concepto debatido en las ciencias sociales, sino que simplemente pretendo mostrar cómo es que hay una serie de procesos, una serie de fenómenos que están afectando en la actualidad al Estado y a su entorno. Y eso está obligando a reflexionar acerca de la validez de una serie de conceptos tradicionales del derecho público y específicamente del derecho constitucional. Esa reflexión está abriendo una serie de líneas de investigación que están llevando a repensar qué es lo constitucional en esta era que por ahorrarnos o por encontrar un solo concepto en lugar de hacer toda una explicación compleja, denominamos globalización. Una serie de reflexiones que en el fondo lo que están cuestionando es una visión del derecho constitucional centrada en el Estado, o centrada exclusivamente en el Estado. ¿Qué es lo que le ocurre al Estado y qué es lo que le ocurre al entorno del Estado? Sería
una pregunta obligada. No da tiempo aquí para entrar a ese debate. Simplemente en vía de atajo, podríamos decir que el concepto de gobernanza alude o es manifestación, la evolución, el surgimiento y la evolución del significado del concepto de gobernanza es una manifestación de esos cambios y de esas transformaciones que están ocurriendo en el Estado y su entorno. Incluso hay autores que hablan de que estamos en una transición del gobierno a la gobernanza. Y al hablar de gobernanza se puede hablar de dos dimensiones, una dimensión interna y una dimensión externa. Una dimensión interna que alude, y aquí sigo al profesor Aguilar Villanueva, quien nos dice, al hablar de esta dimensión interna de la gobernanza, nos dice, desde su origen, este concepto ha sido o tiene el objetivo de mostrar el hecho de que la dirección de la sociedad trasciende la acción gubernamental. Describe el hecho de que varias políticas sociales y servicios públicos han comenzado a llevarse a cabo mediante formas que ya no son exclusivamente gubernamentales, burocráticas, sino que incorporan mecanismos de mercado y de participación de la sociedad, y reseña que se introducen formas de asociación y cooperación del sector público con el sector privado y social para atacar problemas sociales y producir los futuros deseados. En vía telegráfica, esa es la idea que hay detrás del concepto de gobernanza en su concepción o en su dimensión doméstica. En su dimensión global, el concepto de gobernanza corre por una ruta distinta, aunque tiene puntos de contacto con la dimensión doméstica. ¿Quién dirige? ¿Quién organiza? ¿Quién y cómo se dirige y se organiza la acción colectiva para la resolución de los problemas globales? Ese es el tema de la gobernanza global. Y la respuesta en muchas de las definiciones que se dan acerca de esta dimensión está en que no solamente los estados, ni solamente los organismos intergubernamentales son los que generan gobernanza. No solo ellos son los que garantizan esa acción colectiva para la resolución de los problemas globales. Al lado de los estados están actores no estatales, empresas, asociaciones de empresas, organizaciones no gubernamentales, se mencionó aquí ya a Médicos Sin Frontera, comunidades científicas, expertos, comunidades epistémicas, que les llaman algunos. El concepto de gobernanza, en resumen, alude a una serie de transformaciones en el ejercicio del poder, en el proceso de toma de decisiones para la resolución de los problemas de las sociedades nacionales o de la comunidad internacional. Ahora, si algo está pasando con el poder, si de alguna manera el poder se está relocalizando, entonces eso obliga a una serie de reflexiones, de replanteamientos de teoría constitucional y de dogmática constitucional. ¿Por qué? Porque toda la teoría constitucional está construida sobre la base de que el derecho constitucional está ahí para limitar al poder político localizado en el Estado. Y si esto está cambiando, eso obliga a reflexionar sobre esos conceptos tradicionales en las circunstancias actuales. Ahora, lo que acabo de decir está abriendo una serie de debates en el derecho constitucional que pueden resumirse en 4 líneas. Voy a mencionar rápido nada más 3 y me voy a concentrar en la que finalmente atañe de manera más cercana a esta mesa. Una primera línea de debate es la que puede llamarse la línea que plantea una confrontación de paradigmas. Hay que cambiar, dicen un buen número de autores, el paradigma tradicional del derecho constitucional y adaptarlo o incluso sustituirlo con un nuevo paradigma
en la era de la globalización. Esta línea la resumo con un párrafo de un autor, Anderson, que tiene un libro que se titula Los derechos constitucionales después de la globalización, quien dice lo siguiente: uno de los temas centrales en estos debates sobre globalización tienen que ver con el grado en que el poder político ha dejado de residir exclusiva o primordialmente en las instituciones de gobierno del Estado Nacional. Se argumenta que somos testigos del surgimiento de formas relevantes de autoridad política por fuera del foco tradicional en las instituciones públicas del Estado, y que los actores e instituciones de la economía global están estableciendo cada vez más los patrones de conducta de la vida social. Y ahí se abre toda una temática que va llevando, nomás lo menciono, a una idea de pluralismo jurídico y una pluralidad de lo que llaman algunos autores pluralidad de sitios constitucionales. Una segunda línea es la que enfoca su atención en el impacto de la globalización, impacto positivo o negativo, en normas y principios constitucionales básicos de las constituciones nacionales. Aquí hay varias vertientes. Una de ellas, por ejemplo, y aquí vemos cómo se va borrando la línea entre lo nacional y lo global. Una línea puede llamarse, de hecho así se le identifica, como la internacionalización del derecho constitucional, que alude al fenómeno por el cual el derecho constitucional de los Estados nacionales se ve influido en sus contenidos y en sus estructuras por el derecho internacional de diversas maneras. Para algunos esto es positivo, para otros esto es criticable y no da tiempo de entrar a ese debate. La tercera línea es la que plantea un efecto de la globalización en el sentido de provocar una convergencia de los sistemas constitucionales hacia un mismo punto. Es una idea no precisamente nueva en el derecho comparado, y esto pues está llevando a una serie de debates acerca de la teoría de la interpretación constitucional comparada, del uso del derecho constitucional comparado, de la recepción y trasplante de modelos constitucionales o incluso de la migración de las ideas constitucionales. Pero la última línea es la que se refiere a lo siguiente, y creo que es la que más atañe a esta mesa. Es la que se refiere, decía, a lo que algunos han llamado la constitucionalización del derecho internacional. La pregunta principal de investigación en este rubro es la siguiente: ¿puede llevarse el discurso constitucional al ámbito del derecho internacional público? ¿Es esto posible? ¿O el discurso constitucional es exclusivo del Estado Nacional? ¿Es inadecuado llevar el discurso constitucional al ámbito del derecho internacional público? ¿No significa esto una inflación de la terminología constitucional? Esto es pertinente, y aquí voy a tener que detenerme con esto último que digo. Es pertinente tener esta discusión, puesto que ya hay documentos constitutivos de organismos internacionales que se denominan a sí mismos constituciones. La FAO, la UNESCO, así lo hacen. ¿Hasta dónde es posible llevar ese discurso a lo internacional? Y hay autores que plantean el hecho de que está emergiendo a nivel internacional un orden constitucional que consiste en una comunidad internacional con un sistema de valores internacional y estructuras todavía rudimentarias para su aplicación. Sí, hemos de dar respuesta o un inicio de respuesta a las preguntas que plantea Ricardo: ¿cómo controlar los conflictos? ¿Bajo qué reglas intervenir en un país o en una región? ¿Qué instancia posee la legitimidad política global y, por tanto, quién va a ejercer la violencia legítima? En última instancia, ¿cómo organizar la gobernanza global? Pues yo creo que el discurso constitucional, no el concepto de constitución, sino el discurso constitucional, los valores del constitucionalismo pueden garantizar que esa gobernanza global se dé
de la mejor manera, bajo el entendido, o en el entendido, de que el constitucionalismo implica limitación del poder y respeto a los derechos humanos. Esa es mi primera reflexión. Muy bien, gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Manuel Becerra, por favor. Sí, muchas gracias. En principio, quiero agradecer la invitación a participar en esta interesante mesa redonda y sobre todo estar junto a profesores de tal calibre y tomando como punto de referencia las ideas de Bobbio. Voy a hacerme un poquito a un lado de lo que había preparado en virtud de lo que he escuchado y tratando de hacer una reacción. Mi posición va a ser tratar de tocar todos o algunos de los aspectos más que me considero más importantes de la primera intervención de mi tocayo Becerra. En principio, me parece que el punto de arranque puede ser la constitución de lo que es el orden internacional contemporáneo. Todavía sigue siendo contemporáneo, a pesar de que estamos viendo visos de una transformación radical. En principio, recordemos que el orden internacional de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la segunda mitad del siglo XX, que da motivo a la creación de la Organización de Naciones Unidas, y lo que constituye en términos generales un orden internacional, se basa en aspectos muy importantes, es decir, dos puntos de partida, dos silogismos fundamentales, que sería, en principio, la cuestión de la igualdad soberana de los Estados. Es en virtud de la soberanía de los Estados que se puede crear el orden internacional. De otra manera, no es posible. Se habla entonces de una igualdad soberana de los Estados. Y por otra parte también, otro aspecto que es lo que toca la guerra, el concepto de seguridad colectiva. Es decir, son dos puntos, independientemente de toda la estructuración del orden internacional, que me parece que son básicos y fundamentales inclusive para reflexionar sobre los conceptos de Bobbio. En principio, la cuestión de la soberanía de los Estados es un verdadero sofisma, en virtud, y además es tomado como punto, insisto, como punto de partida para la construcción del orden internacional. A pesar de que los internacionalistas lo vemos, los especialistas en relaciones internacionales se dan cuenta que no existe tal igualdad de los estados, y además que la misma Carta de San Francisco lo manifiesta. Hay una igualdad soberana de los estados, pero hay estados más soberanos que los demás, y eso lo manifiesta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay 5 estados que son más iguales que los demás. Es una cuestión absurda. Y la otra cuestión es la seguridad internacional. La seguridad internacional está fundada o está dirigida a la cuestión de la guerra, es decir, una patología internacional. Ambos conceptos son falsos, son absurdos. Es indudable que no es lo mismo los Estados Unidos que Haití, indudablemente, o que el poderoso Estado mexicano enfrente del poderoso Estado francés. No voy a decir otra cosa, pero es indudable que ahí no hay esa igualdad soberana. Y por otra parte, en la cuestión de seguridad internacional, es absurdo también que sea como foco la seguridad internacional la guerra, cuando en este momento, por ejemplo, se está discutiendo sobre seguridad internacional a diferentes aspectos que tienen que ver con igualdad y a nivel interno, a nivel internacional, de carácter económico, es decir, el concepto de seguridad un poco más amplio. Y después viene el fin de la Guerra Fría, que es otro de los elementos que se toma como punto de referencia. Y yo pienso que en términos generales el fin de la Guerra Fría da motivo, sí, a
un reacomodo de los estados. En principio, los dos estados imperialistas no existen, y lo que predomina precisamente es uno de los estados, Estados Unidos, y todo el concepto, el concepto que le da vida al mundo occidental, que es precisamente la economía de mercado. Y esa es otra de las cuestiones también básicas. Al final de cuentas, no hay diferentes tipos de guerra, pero muchas veces esa diferente manifestación de los conflictos bélicos se dan, y eso lo manifiesta Becerra en alguna parte de su trabajo, en una guerra impensable en otro momento. Pero ahí no es una cuestión de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría, sino es una cuestión del desarrollo tecnológico, que se pudo dar o no con la Guerra Fría. La esencia del sistema o de las transformaciones es que no está el otro polo, que es una economía centralizada y con características muy específicas. En este caso hay un grupo de potencias en donde lo fundamental es el triunfo del mercado en términos generales. Y esa es la idea fundamental, y de ahí la cuestión de todo este debate alrededor de la globalización, que visto desde esa perspectiva, la globalización es la globalización del mundo capitalista, es decir, el predominio de los mercados a nivel internacional. Y me voy acercando a las cuestiones de la guerra. Entonces, uno dice, o se dice, los conflictos armados se han modificado, son diferentes. Ahora, indudablemente, no se pelea por dominación de territorio, y eso no se hacía ya desde finales del siglo pasado y un tanto en la década de los 80. Ya no se luchaba por dominar. El concepto de dominio europeo de la Gran Bretaña ya está totalmente desfasado, es decir, dominar a la India y hacer una colonia y aprovecharse de los recursos es completamente costoso. Hay otro tipo de dominio, y es el dominio de carácter económico, comercial. Y eso fue antes y es actualmente, les digo, sin el contrapeso que es el otro imperialismo, que también tenía sus intereses en ese sentido. Ahora, y ese otro concepto también bastante interesante, que lo toca también mi colega Serna, en realidad lo que está detrás de los estados no es tanto el Estado mismo, el gobierno, y eso lo podemos ver con algunas manifestaciones. Becerra, por ejemplo, se refiere a Bush cuando ya no está Bush, pero podemos hablar de Obama al mismo tiempo. Todo el mundo piensa que Obama va a darle una modificación a la política exterior de Estados Unidos. Es iluso es bastante, es tener muy buenas intenciones, porque en realidad atrás de Obama están los grandes intereses, y están esos intereses que causan guerras, y eso lo podemos ver indudablemente en la guerra de Irak. La guerra de Irak es una cuestión, ya lo sabemos, lo dijo la maestra Pellicer, no es una cuestión o lo dijo Ricardo o Chema, alguno de ellos están hablando de esa guerra totalmente ilegal, en donde se pone como pretexto, en principio, fuerzas de destrucción masiva, y por otra parte la democratización. Es absurdo, son construcciones que van en contra del derecho internacional. Detrás de eso está las guerras del nuevo siglo, que son recursos naturales, petróleo, agua, pasos importantes estratégicos para el comercio internacional, y eso véanlo en el caso de Rusia, el dominio que tienen sobre la región, porque es paso de petróleo, de la construcción de gasoductos y oleoductos hacia Europa. Son las causas fundamentales de la guerra, más que cuestiones, sí, indudablemente de carácter ideológico, y además son mercados.
¿Cuál es la transformación fundamental después de la Guerra Fría? Es ni más ni menos la composición de los mercados globales. En ese sentido, sí hay cierta razón. Es decir, la creación de la Organización Mundial del Comercio, que era impensable en otro momento cuando el mundo estaba dividido. Ahora, Rusia y China y todos quieren entrar a la Organización Mundial del Comercio porque se establecen reglas específicas, pero son reglas de mercado, es mercado, es economía. Ahí está la cuestión, yo diría, quizás en forma un tanto precipitada, en una mesa, las causas de la guerra y cómo taparlas, cómo detener. Bobbio nos habla en algún momento y por favor corríjanme si hago mal lectura de Bobbio, en principio hay que terminar con las soberanías, porque las soberanías implica enfrentamientos. Hay que tender hacia la construcción de entidades supraestatales, una federación de las diferentes organizaciones que en principio son estatales, y de esa manera tender hacia la paz general. Hay que crear un federalismo. Pero eso también me hace pensar desde hace buen rato, cuando fundamentalmente los europeos dicen que el concepto de soberanía está desfasado, ya no existe más. Pero cuando volteamos a ver a los Estados Unidos, y son celosísimos con la soberanía y con las fronteras estatales, y que no dejan pasar movimiento de trabajadores migratorios, cierran sus fronteras. O cuando vemos a la Gran Bretaña que dice, hey, sí, mercado común, Unión Europea, pero la libre esterlina es importantísimo y no la compartimos. No ponemos el mercado del euro dentro de nuestras fronteras. Es decir, hay un doble discurso de soberanía en donde hay que ser muy cuidadosos. Lo último, en los pocos segundos que son, evidentemente, y ya la última parte de mi intervención, se puede reconstruir el mundo. Me parece que en ese caso las concepciones de derecho constitucional sí pueden ser muy útiles. Y yo estaría pensando en la creación de un sistema de pesos y contrapesos a nivel internacional. Pero eso quizás para otra intervención. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ya las tres intervenciones. Quizás antes de dar paso a la siguiente ronda de 6 minutos de cada uno de nuestros ponentes, quizás hay que anotar otra cosa. Yo no me atrevía hasta hoy en la mañana a cuestionar el asunto, pero ya lo hizo Ferrajoli. Así que y es el hecho de subvertir a Bobbio, ¿no? Es muy atrevido el profesor Ferrajoli, pero a lo mejor Bobbio también se equivocó en eso, ¿no? Quizás también era una ilusión decir que las democracias no se pelean entre sí, no hacen la guerra entre sí, y que esa es la principal apuesta de la paz en el mundo, ¿no? En la paz internacional y del derecho internacional. Pero el problema es que mientras llegan a ser democráticos el resto de países, hay muy buenas razones, como apunta Manuel Becerra, para intervenir bajo pretexto de la no democratización de un Estado ajeno, ¿no? Bueno, pues este es otro de los, digamos, de los temas que convoca a este centenario, a esta celebración no tan o más crítica de lo que debiera del centenario de Bobbio. Vamos a dar paso a la intervención de la profesora Olga Pellicer, una diplomática muy admirada y muy leída, al menos por varios de nosotros. Creo yo, pues para que siga profundizando en esta idea de la responsabilidad de proteger, y en diálogo tanto con José María Serna y Manuel Becerra, en el sentido de la pues gran dificultad operativa, ¿no?, de organizar la intervención, o lo que ya otra vez apuntando, de organizar
responsabilidad para proteger esta violación masiva de derechos humanos en determinadas regiones o estados, ¿no? Perdón, Olga. Bueno, sí. Yo creo que los elementos que están muy cuestionados son conceptos que ahorita he oído aquí varias veces. Por ejemplo, el de la soberanía. ¿Cómo puedo intervenir en Ruanda si no me lo piden los ruandeses? El gobierno de Ruanda, porque finalmente Ruanda es un estado soberano. ¿Y cómo puedo intervenir en Haití? Si Haití es un estado soberano, primero tiene que haber algún poder de ese estado que lo solicite. Es la reacción más inmediata. Y sin embargo, yo voy a decir algo seguramente atrevido y chocante, yo misma me da miedo decirlo, pero hay algo de mito en torno a esto, porque se está pensando que todos los estados, los 190 y tantos miembros de las Naciones Unidas, son estados soberanos. Y no se está tomando en cuenta que hay un buen número de estados en la actualidad, en el siglo XXI, que se están empezando a calificar. Quien lo califica es muy discutible, pero hay estados fallidos. Cuando en un estado diversas circunstancias han llevado a un debilitamiento de los gobiernos al grado que ya no se puede hablar de la existencia de un gobierno que tenga el control legítimo de la violencia, y que tenga el control del territorio y que realmente pueda dar los servicios indispensables para su población, ¿dónde está la soberanía? Y a mí esto me da un poco de temor, porque creo que hay tal temor a cuestionar la soberanía que en realidad a lo que se llega a veces es a una gran parálisis. Y yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más. En América Latina tenemos el caso de Haití, muy doloroso, pero donde hay un problema de quién va a ejercer la soberanía, y lo tenemos que ver con franqueza. Digo, evidentemente yo tengo que recurrir a la población haitiana y a sus representantes, pero también tengo que tomar en cuenta que hay algo ahí que no está funcionando, ni posiblemente no va a funcionar, y sin embargo nadie se atreve a decirlo. Entonces, no es el caso en Haití de responsabilidad de proteger, porque ahí no se dan las 4 situaciones que son contempladas dentro de este concepto. Pero sí se puede dar el caso de estado fallido. Y eso pues no sería solamente ahí. Tenemos muchos problemas. En el caso de África hay unos 10 estados que se podrían reunir las características que nos hablan de un estado de caos interno, en donde el ejercicio de la soberanía se convierte en algo un poco ilusorio. Sin embargo, no creo que haya ese orden internacional en el que todos querríamos soñar, en donde estén muy claramente delimitadas las competencias y los mandatos de quien va a decidir que en un determinado estado las dificultades plenas para el ejercicio de la soberanía llevan a la necesidad de pensar en una alternativa de gobernanza internacional. No sé bien a bien qué significaría eso, pero yo lo planteo como los problemas que estamos viviendo y ante los cuales hay que modificar conceptos y actitudes, porque hay conceptos que hay que cuestionar su viabilidad real. Bueno, ahí lo dejo. Muy bien. José María, tienes una provocación en la mesa. Yo sumaría a la preocupación de la maestra cuando habla de cómo concebir el ejercicio de la soberanía en un país como Haití, por ejemplo, o en estados fallidos, o que se dicen fallidos, en donde la comunidad internacional interviene de alguna forma. Yo abonaría a eso otra observación desde una perspectiva constitucional, y que tiene que ver con algo que en otras épocas habría sonado, pues por lo menos extrañísimo, que es esta suerte de internacionalización de facto del poder constituyente en algunos países.
¿no? Yo estoy hablando de países como Sudán o de Timor Oriental o, por supuesto, Irak también, en donde la comunidad internacional o una potencia hegemónica forma parte, de facto, del poder constituyente de esos países. En una situación en donde hay un vacío jurídico absoluto acerca de cómo es que puede o no puede darse ese tipo de intervención. Y ahí estamos ante, creo yo, otro de esos retos de eso que se puede llamar gobernanza global o se puede llamar de otra manera. Si como dice Ricardo Becerra, estamos avanzando, queramos o no, en esa dirección, pues tendrá que haber en algún momento una serie de reglas que limiten el ejercicio de parte de la comunidad internacional de esos poderes que lo constituyen en una especie de poder constituyente de facto. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, dice Manuel Becerra, creo yo, dice él, que los valores y el discurso del constitucionalismo sí se pueden llevar al nivel del derecho internacional privado, derecho internacional público. Y aquí retomo un poco lo que estaba yo diciendo en mi primera intervención. A ver, ¿y cuáles serían las alternativas para llevar lo constitucional a lo internacional? Efectivamente, la alternativa es que exista una suerte de constitución mundial, y algunos autores llaman, por cierto, a la Carta de la ONU en esos términos. Le llaman Constitución Global o Constitución de la Humanidad o Constitución Universal de Derecho Internacional Público. ¿Esa es la única alternativa o existen otras alternativas? Al parecer que existen otras alternativas, no una constitución como totalidad de la humanidad, sino lo que algunos autores han descrito como constituciones parciales, en donde las constituciones ya no se vean como lo único, como la única alternativa para limitar al poder público y para garantizar la defensa de los derechos humanos, sino que se vean como constituciones parciales al lado de otros regímenes normativos que también pueden verse como otras constituciones parciales, que todas ellas en su conjunto participen en un proceso global de protección de derechos fundamentales y de límite al poder político. Pienso, por supuesto, en los sistemas de protección de derechos humanos, o regionales, por ejemplo. Pienso en regímenes como el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio en su capítulo 11 contempla una serie de mecanismos a través de los cuales los inversionistas privados pueden demandar al Estado anfitrión por actos de autoridad producidos en contra de los estándares del propio Tratado de Libre Comercio. Pero resulta que algunos de esos estándares tienen un carácter netamente constitucional. Y esto se puede ver muy claro en algunos casos, lo menciono rapidísimo. En el caso Metal Clad versus Estado mexicano, el panel del Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue realizar un escrutinio sustancialmente constitucional de los actos de autoridad realizados por órganos públicos mexicanos, municipales, estatales y federales. Temas de propiedad, tema constitucional. Tema de expropiación, tema constitucional. Tema de distribución de competencias entre autoridades de gobierno, tema constitucional. Ese escrutinio de los actos de autoridad mexicanos fue lo que hizo y lo que valoró el panel respectivo, que finalmente llevó a un laudo que condenó a México por $16 millones. Y más aún, para que veamos cómo está complicando la cuestión constitucional, no en un sentido tradicional, sino en este nuevo sentido que estamos tratando de explicar aquí. La decisión del panel puede ser revisada, y se puede revisar ante un tribunal de un estado neutral, es decir, un estado distinto al de los países de donde son las partes
que formaron parte del litigio original. En este caso, el tribunal fue un tribunal de Canadá, y el tribunal de Canadá revisó el laudo del panel e hizo un escrutinio también de esos temas que acabo de mencionar: expropiación, propiedad y indemnización y distribución de competencias. Son temas esencialmente constitucionales. Y ahí dejo mi comentario. Manuel, por favor, adelante. En principio yo empecé diciendo que el orden internacional de posguerra de la Segunda Guerra Mundial se había iniciado o se había construido con la base en un sofisma que era la igualdad jurídica, la soberanía, la igualdad soberana de los estados. Esto es absurdo, eso es evidente. Me acuerdo una anécdota fabulosa en donde Costa Rica iba a realizar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el primer tratado de libre comercio. En ese momento yo estaba en Canadá y llegaron a la escuela de derecho para que porque los costarricenses querían que se les instruyera, que se les enseñara, que se les dieran cursos de cómo negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, no tenían negociadores. Ahí está la igualdad jurídica de los estados. Es evidente. Yo pienso que la construcción de un nuevo orden internacional debe partir de esa base, es decir, reconocer que no hay igualdad jurídica de los estados, sino que debe de existir una soberanía igualadora de alguna manera, ¿sí? Y esos son conceptos también que ya se manejaron durante buen rato en la doctrina de derecho internacional. Hay que buscar maneras de contrapeso. Yo quizás en la mañana Ferrajoli dio una expresión bastante interesante que hay que tomarla en cuenta. Se necesita también de imaginación para la construcción y para el tratamiento de este tipo de temas. ¿Cómo hacer que una comunidad internacional que se denomine tal pueda coexistir si hay desventajas tan evidentes? Yo pienso, hay que manejar, hay que reconstruir el concepto de seguridad internacional. La seguridad internacional no solamente es la ausencia de paz, como también por ahí lo dice Bobbio, sino la construcción de ambientes, de economías, y para eso entonces se necesita la aglutinación quizás de los estados del mismo nivel, para poder acceder a las grandes ligas de los estados. Eso es lo mismo que hace, por ejemplo, los europeos cuando crean su Unión Europea. Estados que no estaban tan fuertes, y en este momento estados que vienen de la posguerra fría, se les ayuda durante un tiempo para estar al nivel de los demás. Es decir, y eso también son sistemas que ya existían con anticipación en la Carta de Naciones Unidas. Recuerden ustedes el organismo fiduciario internacional, el Consejo de Seguridad Fiduciaria, como se le denomina dentro de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, buscar instituciones que ayuden a poner al día. Esa es una cuestión. Otra es la cuestión de la intervención por carácter humanitario. Yo estoy de acuerdo con que uno de los puntos fundamentales, y ahí hablaríamos un tanto de lo que pide Chema, es decir, cómo se trasladarían los conceptos constitucionales. Pienso que uno de los conceptos fundamentales que se debería de trasladar a nivel internacional, y con ello la construcción de un sistema novedoso, es la creación de un orden público internacional, en donde la columna vertebral sean los derechos humanos, y ahí a partir de eso se mueven los estados. Pero también no hay voluntad de ellos. Una de las manifestaciones de ese orden público internacional es la jurisdicción universal, y vieron ustedes lo que pasó después de Pinochet y un tanto Cavallo. Hay presión por parte de los Estados Unidos y muchas legislaciones europeas se tienen que modificar, y los españoles también ya la ven con recelos. La creación de un orden público internacional sería un ejemplo de esto. Por otra parte, sí, el gran problema en la intervención por carácter humanitario es quién decide eso. Yo ante eso sí estaría muy receloso, como hemos visto las intervenciones
Simplemente, recuerda usted, Irak, cuando se acabó el pretexto de las armas de destrucción masiva, empezó a hablar de cambio de sistema, es decir, que se estaba exportando la democracia. Pues también se puede exportar la democracia a todos los países y ahí cuidémonos, se pueden venir a salvarnos. Ese es el gran problema y eso habría que poner poco de atención a la reestructuración en otro sentido de las relaciones internacionales. Ahí me quedaría, en principio. Bueno, ya empezaron a llegar por supuesto las preguntas de ustedes. Quien ha recibido la mayor cantidad de cuestionamientos o de señalamientos es la profesora Olga Pellicer, así que le vamos a dar un tiempito más para que organice su respuesta y vamos a dar paso tanto a José María como a Manuel para que respondan ellos en esta tercera ronda. No sin antes quisiera yo apuntar dos cosas importantes, y una con toda mala intención con la embajadora Pellicer. La doctrina Estrada, ¿no? Es decir, ¿qué pervive de la doctrina Estrada en estas condiciones, ¿no? Y con esta discusión de universalización de los derechos humanos y de la responsabilidad de proteger a escala internacional. ¿Cómo debemos replantearla? O si ya es el perro muerto, ¿no? De la historia, como dijeron, algunos dijeron, hay muy influyentes analistas que lo dijeron en su momento, incluso a propósito de la guerra de Irak. Y la otra, a despecho de los liberales, y ya que el profesor Ferrayol y también Bovero vinieron a sacudir aquí buenas conciencias liberales, decir que, otra vez quizás si Bovero se equivocó en suponer que más democracia significaba mayor posibilidades de paz, ¿no? Porque no hay duda que vivimos en un mundo con la mayor cantidad de personas libres hoy, y también vivimos en un mundo con el mayor número de estados democráticos y no estamos más seguros ni más libres de la amenaza de la guerra, ni siquiera de la guerra nuclear, ¿no? Entonces, a lo mejor la cosa tiene que pensarse en otros términos, pero bueno, para eso le damos la palabra a José María Serra. Bueno, me han hecho llegar dos preguntas y aquí me siento un poco inseguro porque no soy precisamente internacionalista, pero bueno, trataré de dar alguna respuesta. ¿Qué opinión le merece, dice la pregunta, lo que dijo el presidente Obama acerca de la guerra? La guerra es una expresión de sentimientos, eso está entrecomillado, a veces es necesaria, esto justificando la intervención en Irak. Bueno, yo por principio creo que hay que reconocer que la guerra es un hecho. Las guerras existen, nos gusten o no. A mí no me gustan, por supuesto, las guerras, pero el hecho es que existen las guerras. Y la comunidad internacional lo que entiendo que ha hecho es regular jurídicamente las guerras. Entiendo que hay toda una normativa internacional para estos efectos. Si esto es así, quiere decir que desde la perspectiva del derecho internacional hay guerras legales y hay guerras ilegales. Y bueno, por lo que todos conocemos, la guerra en Irak, la invasión norteamericana en Irak, pues se salió de todos los estándares habidos y por haber para justificar legalmente, desde la perspectiva del derecho internacional, una guerra. Por lo tanto, creo yo que si en genere las guerras son condenables, pues las guerras ilegales lo son por mayoría de razón. La otra pregunta dice, ¿en qué momento es asunto internacional la paz interna? Bueno, en el contexto de lo que estamos aquí discutiendo, creo que la paz interna o la falta de paz interna se puede llegar a convertir en un asunto internacional, pues cuando se afectan valores fundamentales de la comunidad internacional. Sí, de lo que estamos hablando aquí, las intervenciones humanitarias, pues es precisamente eso. Cuando la comunidad
internacional de que se aproxima un ataque masivo a valores caros a la comunidad internacional, pues entonces eso ya se convierte en un asunto internacional y justifica, utilizando el término que emplea la maestra, la existencia de este concepto de la responsabilidad de proteger como justificante de una intervención de la comunidad internacional. Manuel, por favor, adelante. La pregunta dice, ¿no será que la indiferencia o la manipulación de los países del primer mundo juegan con la soberanía de los estados fallidos y ejercen cierto poder sobre organizaciones hechas para mantener la paz y que finalmente terminan sirviendo a los poderosos? Para mí es una burla de, al igual que los que deciden quiénes son los premios Nobel. Bueno, ya, de Tania, le dio duro a todo, hasta el premio Nobel, Tania. Bueno, al final de cuentas creo que un examen sobre el origen de las guerras y las posiciones de los países, desde mi punto de vista no puede ser muy objetivo si no se analiza la cuestión económica, por cuáles son los motivos de todo eso, y yo creo que ahí nos daremos cuenta de cómo surgen y para dónde van las guerras. Y indudablemente después de ese análisis se darán cuenta que muchas de ellas son muy rechazables y por supuesto en el caso de Irak son ilegales a toda luz. Eso es lo que podría ser. Y ven ustedes el discurso de Obama, es un discurso bélico, no contra Irak, sino en el caso de Afganistán para sostener la guerra en Afganistán, que me parece también absurda. Creo que una de las cuestiones, y eso evadiendo y abriendo un poco el debate, sería, por ejemplo, el control de los flujos financieros internacionales. Eso sería daría modificaciones sustanciales. Si está hablando de terrorismo, pues sí, decía, también reflexionaba, no ha habido cambios así fundamentales antes y después de la Guerra Fría, porque antes era el comunismo contra el que se luchaba, ahora en contra del terrorismo. Y la vía de ataque al terrorismo podría ser no la acción armada como se está haciendo en Afganistán, parte de Pakistán, sino por la vía de los flujos financieros, ¿no? Y esa es otra cuestión. Inclusive estoy pensando en las guerras internas en contra del narcotráfico. Pero esa es otra mesa. Por favor. Bueno, yo recibí 3 grandes tipos de preguntas. Las agrupé de esa manera. 2 tenían que ver con una preocupación que siento sobre, qué consecuencias podría tener para México el que avancen estas ideas de las intervenciones por Estado fallido o por intervención humanitaria. Se ha hablado incluso de que si deben ir cascos azules a Ciudad Juárez, o si el narcotráfico y la violencia en México están permitiendo hablar de México como Estado fallido, se podría abrir la puerta para que hubiera una intervención en México. Yo creo que esto refleja una preocupación, una inquietud, un malestar muy legítimo sobre la posibilidad de que los problemas internos que estamos viviendo, algunos de los cuales pueden desbordarse hacia el territorio de Estados Unidos, por ejemplo, la violencia en la frontera, pues podrían eventualmente justificar alguna forma de intervención. Yo creo que ante esto es necesario ser muy riguroso por lo que toca a los principios. Esto de la intervención por razones humanitarias o la responsabilidad de proteger, justamente está trabajándose con un gran cuidado para que quede perfectamente acotado. Lo mismo el envío de cascos azules. Enviar cascos azules es un procedimiento muy complicado. El tema tiene que estar en la agenda del Consejo de Seguridad. Para que un tema esté en la agenda del Consejo de Seguridad, se necesita que lo hayan aprobado por mayoría con los 5 miembros permanentes, lo cual ya es difícil ponerlos de acuerdo.
Una vez que se acepte que el tema está en la agenda, decidir el envío de cascos azules es también un procedimiento enormemente complicado, entre otras cosas porque sale muy caro y porque hay muy pocos países dispuestos a financiar operaciones de mantenimiento de la paz. Entonces, hablar de que vengan cascos azules a México, es no conocer los procedimientos que llevan al envío de cascos azules. Cuando esos procedimientos que están muy establecidos, que tienen una gran legitimidad, que no son fácilmente eludibles, que no se pueden eludir, es imposible. No habría hasta ahorita ninguna situación, por más problemas que hay en alguna ciudad fronteriza, que haga pensar que se pudiesen cumplir todos los pasos necesarios para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de donde México está formando parte en este momento, pudiese aprobar esa acción. Entonces, hay procedimientos, el orden internacional ha evolucionado lo suficiente como para que podamos tener certidumbres respecto al respeto a los procedimientos que deciden ese tipo de intervención. Otro grupo de preguntas, dos, venían sobre Haití. Y en Haití hay una preocupación muy legítima por la presencia de los Estados Unidos con un contingente de Marines, pues es tan grande como el contingente de operaciones de mantenimiento de la paz que está ahí. Entonces, sin duda, estamos hablando de una presencia que puede ejercer funciones importantes y que legítimamente puede ser calificado de una manera de intervenir. Yo creo que esto es cierto y esto nos lleva a una conclusión menos optimista respecto al orden internacional en que vivimos. Yo creo que vivimos un orden internacional en donde el envío de cascos azules está muy reglamentado. Pero la acción en caso de desastres naturales no está reglamentada. Justamente en estas situaciones es donde echamos de menos, o al menos yo echo de menos, por ejemplo, la existencia de un protocolo, una convención, un tratado internacional que, por una parte, aborde los problemas prácticos, técnicos, profesionales de la asistencia en casos de desastres. Por ejemplo, es muy generoso enviar toda la ayuda que se quiera en Haití, pero sería aún más generoso que fuera eficiente. Y todos los países han actuado individualmente, no se han coordinado. Entonces es una ayuda que puede llegar, pero no se puede descargar o no se puede distribuir. ¿Qué se requiere? Se requiere que estuviese previamente establecido, y no lo está, ese comité internacional, esa instancia internacional que actúa de inmediato y permite que la ayuda sea más eficiente de lo que se ha visto en este caso. Y por otra parte, también regula que, por ejemplo, si se envían 10,000 marines, que puede haber parecido muy necesario en cierto momento, también quede muy bien establecido que si un país tiene que actuar in situ para permitir la descarga de víveres o que si no, ¿cuándo se va a salir? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cuándo se va a ir? Esa normatividad internacional para la acción en caso de desastres naturales, desgraciadamente no la tenemos. Y yo lo veo como un retraso, como una falla de este frágil pero existente orden internacional en el que vivimos, pero en donde hay muchos vacíos, y uno de esos vacíos es que no se pueda equilibrar rápidamente la presencia que tiene Estados Unidos en Haití por un contingente internacional o por una forma de coordinación internacional, que es lo que se requiere. Cuando yo me refería al problema de la soberanía en Haití, tenía yo en mente el problema de quién la ejerce como gobierno cuando parte importante de su gobierno está colapsado. Y yo creo que eso tendría que ser parte de una normatividad internacional y que crearla es uno de los retos que tenemos después de un acontecimiento como el que hemos visto ahí. Tenemos esta necesidad de pensar
en cómo se podrá normar hacia el futuro, lo cual no creo que sea imposible, pero creo que es urgente la acción de la cooperación en casos de desastres, que pudiese también impedir que un país pueda enviar 10.000 marines, pero no haya ningún reglamento sobre qué van a hacer, qué mandato van a tener y cuánto tiempo se van a quedar. Eso a mí se me haría muy importante que ocurriese en el derecho internacional, que pues hasta ahora todavía no existe. Bueno, muchas gracias. No sé si con eso contesté. Hay una última pregunta que me interesa, que es, bueno, ¿y cómo evitar esa desconfianza? Porque ese es el fondo de la pregunta. ¿Qué puede hacerse para que el tercer mundo no condene la intervención por cuestiones humanitarias? Yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos. El problema que yo veo es que sigue siendo una comunidad epistémica muy cerrada. Es decir, las gentes que discuten sobre la responsabilidad de proteger para elaborar sobre el concepto de tal manera que se puedan eliminar las suspicacias, es una comunidad muy estrecha. Y pues debe haber, no sé, 50 especialistas en el mundo que conocen de esto, pero no más. Entonces no está suficientemente socializado como para que se pueda democratizar la discusión y dar a conocer muy bien los esquemas que se han planteado para amarrar, poner candados a estas acciones de manera que no haya suspicacia de que puedan ser intervenciones encubiertas. Yo creo que hay mucho trabajo, hay todo un instituto en Nueva York que está trabajando sobre eso, pero repito, desgraciadamente no se conocen sus trabajos, son unos cuantos, es mucho en el mundo de Naciones Unidas y de los diplomáticos que están ahí, donde se conoce, y el tema de cómo socializar estos esfuerzos de avanzar en ciertos conceptos es también un reto que está abierto y que no sabemos muy bien cómo podría enfrentarse. Creo que con esto respondo a las preguntas. Por favor, perdón por parecer comercial. En el último número del anuario precisamente viene un artículo de Cecilia Añaños Mesa, la responsabilidad de proteger en Naciones Unidas y la doctrina de la responsabilidad de proteger. Ahí está. Bueno, pues hemos llegado al fin de esta mesa. Creo que de este seminario nuestros organizadores tendrán que venir aquí adelante para hacer la clausura. Le damos las gracias a José María Sena de la Garza, profesor, muchas gracias. A Manuel Becerra también, por supuesto a la profesora Olga Pellicer, para tocar uno de los temas extremos de la doctrina de Bobbio. Ahora le pedimos a el doctor Salazar, por favor, que tome la palabra. Gracias, Ricardo. Pues bueno, en realidad, en este caso, el agradecimiento, además, obviamente, de a nuestros ponentes de esta mesa y de todas las mesas anteriores, es a ustedes por la constancia, por la presencia, por la participación activa desde sus lugares. Creo que ha sido un seminario en todos los sentidos muy rico, muy satisfactorio. Han sido 3 días largos de sesiones, pero me parece que la calidad de los debates, de las exposiciones, la claridad de las ideas han sido un buen homenaje, un homenaje merecido al legado intelectual de Norberto Bobbio. Muchas gracias y en verdad enhorabuena. A las 6:31 de la tarde, de nuevo con una puntualidad sorprendente para los estándares mexicanos, y como empezamos, terminamos muy puntuales. Declaro formalmente clausurado nuestro seminario. Gracias.